De la reglamentación del decreto 4262 60. Este es un evento organizado por el visibilizar distintas voces, distintas perspectivas sobre lo que va aconteciendo en la realidad educativa, para escuchar tanto a representantes de padres y madres de familia, maestros, exautoridades y otros hermanos, hermanas que nos ayuden a visibilizar de mejor manera lo que va pasando y comprender lo que va pasando en nuestra realidad, en esta crisis educativa que vamos viviendo. Hemos invitado a 4 personas que nos van a acompañar en esta jornada. Está con nosotros Rolando Ameller, representante del Magisterio Urbano de Santa Cruz. También está con nosotros Adrián Romero, ejecutivo de la Federación de Maestros Rurales de San Julián. También va a estar con nosotros, todavía se está conectando, está Florencia Iraola, presidenta departamental de Madres y Padres de Familia de Tarija y también vicepresidenta nacional de la misma organización. Y está con nosotros también el exministro de Educación, Roberto Aguilar, con quienes vamos a compartir este debate, este foro virtual. A manera de introducir el tema que nos trae y que nos convoca a este evento, hasta ahora ya van a ser casi 4 meses que el sistema educativo está paralizado. Y estamos viviendo en un contexto donde el Ministerio de Educación está planteando respuestas tardías, respuestas en parte que no están respondiendo a las necesidades educativas. En este contexto, el 6 de junio recién se ha hecho público el decreto 4260 que intenta normar las acciones que se van a llevar en la educación en este contexto de pandemia. Pero ante la publicación de este decreto han surgido varios cuestionamientos, críticas de varios sectores del magisterio y la sociedad civil que han generado y han devenido en diferentes focos de conflicto que ahora está en pleno desarrollo y ahora piden también no solamente la derogación de este decreto, sino la renuncia del ministro Cárdenas por no desarrollar políticas claras para resolver los problemas que tenemos actualmente. Es en ese contexto que esta semana ha aparecido el reglamento de este decreto que va a intentar plantear líneas de acción para complementar lo que ya está planteado en el decreto. Es sobre esto que vamos a discutir ahora en este evento, dándoles la palabra a nuestros invitados para que juntos discutamos qué efectos va a tener este reglamento en el trabajo concreto de los maestros y cómo este reglamento se inserta en este contexto de conflicto que tenemos actualmente en la realidad educativa. Sin más preámbulos, vamos a darle la palabra ahora a nuestro primer invitado, Rolando Ameller, a quien le queremos hacer la siguiente pregunta para iniciar el debate. Como decíamos, aparece el decreto 4260 y comienzan las observaciones, críticas, cuestionamientos del magisterio al decreto y las movilizaciones. Rolando, ¿cuáles serían estas observaciones que el magisterio urbano, en este caso, ha hecho decreto y cómo en ese contexto aparece la reglamentación? ¿Cuál es el análisis que usted tiene de la reglamentación? Y si esta reglamentación está cumpliendo su rol, es decir, su función, en el sentido de ordenar la práctica que van a llevar adelante ahora los maestros en esta todavía crisis sanitaria que estamos viviendo en el país. Bienvenido, Rolando, tiene la palabra.
Un gusto de saludar a todos los compañeros que nos acompañan esta tarde y también a quienes nos hacen compañía a través de esta conferencia que por demás es interesante porque seguramente cada panelista tendrá un aspecto para tratar, sobre todo en el carácter educativo. Voy a referir en primera instancia sobre la improvisación de la educación boliviana. Desde un principio hemos visto cuando el director departamental de educación de Oruro y el distrito de San Carlos, de Santa Cruz, resuelven suspender actividades educativas el 11 de marzo de esta gestión con la finalidad de precautelar la salud de los estudiantes. El mismo día sale el ministro de Educación a rechazar a través de los medios de comunicación la suspensión de las actividades educativas, indicando de que el ministro de Educación dice que no hay razones para suspender clases en ninguna región del país. Es en ese sentido de que el ministro de Educación ya en sus primeros pasos va rechazando las propuestas que hacen los profesores, como lo ha hecho el director departamental de Oruro Precautelando la Salud. Y le da la razón la historia, porque al día siguiente sale la presidenta del Estado a suspender las labores educativas. Entonces, compañeros, ¿esto qué es lo que nos quiere decir? Nos quiere decir de que hay una improvisación total porque no hay un trabajo coordinado con los directores distritales ni tampoco departamentales. Al día siguiente mismo que el ministro dice no hay necesidad de suspender las clases, Bolivia suspende labores educativas, etcétera, etcétera, el deber. Muchas veces a los profesores nos andan desprestigiando de que andamos calumniando, mintiendo, diciendo, por ejemplo, que no estamos de acuerdo nosotros con las clases virtuales. Y esta es una manera de demostrar de que el ministro está equivocado, que anda improvisado. Más adelante dice el ministro de Educación, adelanta de que habrá clases presenciales, ¿no?, ya en los primeros días del mes de mayo. También el deber. Y más adelante sale indicando de que las clases sería un crimen que empiecen las clases en el mes de mayo. Entonces, lamentablemente, empezamos nosotros a dudar de la palabra de esta autoridad nacional, ¿no? Finalmente, hace entender a la población nacional de que los hechos de corrupción que se han dado al interior del Ministerio de Educación, como ser la venta de puestos o cargos en el Ministerio de Educación, son inventos de los maestros. Que la venta de los exámenes para las normales también, que no es su gestión y hasta ahora no sabemos nosotros en qué situación está quedando esas denuncias que se han hecho y han sido comprobadas. Entonces, nosotros vemos como maestros de que hoy, por ejemplo, ha salido el ministro de Educación indicando de que los maestros quieren las clases presenciales y que él, queriendo hacerse ver como El Salvador o como el que va precautelando la salud de los estudiantes, dice que no está de acuerdo. Los maestros en ningún momento hemos dicho que queremos las clases presenciales por el momento, por esta pandemia, y ahí se está equivocando. Lamentablemente, mentira tras mentira del ministro, desprestigiando a los maestros,
como si nosotros estuviéramos equivocados. También el día de hoy dice el ministro de que los maestros, queriendo echarle flores, dice que han hecho todo lo posible para poder adelantar con las clases virtuales. Por ejemplo, han empezado a trabajar por diferentes herramientas como ser el Zoom, el WhatsApp, etc. Cuando el mismo ministro de Educación en anteriores oportunidades dice que la educación virtual no es el trabajo a través del WhatsApp, menospreciando el trabajo de los maestros. También dice que los maestros nos hemos dedicado a... El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, afirmó este sábado que durante el gobierno del MAS, el Ministerio de Educación era un centro de adoctrinamiento porque enseñaban en las escuelas normales socialismo y marxismo, y en las escuelas y colegios fiscales, chanchullo, trampa y el no respeto a la autoridad. Entonces, ha habido una arremetida sistemática contra los maestros, y por ese mismo motivo nosotros, por el desprestigio y por la mala fe del ministro, estamos exigiendo su renuncia. El ministro dice de que no hay una parte técnica para poder rechazar el decreto supremo. Este decreto supremo de por sí ya ha salido mal. El decreto supremo 4260. En su primer considerando, dice que la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado. Y en la última parte nos dice que en la disposición final, que la implementación del decreto supremo, o sea, de la educación virtual, etcétera, no implica recursos adicionales al Tesoro General de la Nación. ¿Qué es lo que queremos nosotros? De que existan los recursos necesarios para la implementación de la educación virtual. Muchas veces hemos escuchado al ministro decir que se iba a dotar de computadoras a los estudiantes y hasta ahora no estamos viendo. Entonces, esas contradicciones son las improvisaciones que tiene el ministro de Educación. Esto es por ese mismo motivo que está en contra, uno de sus considerandos, y la parte final de su mismo decreto supremo, que es contradictorio, es la razón por la que pedimos la abrogación, porque también además de eso están sometiendo al maestro a la privatización de la educación con la implementación de estas clases virtuales. Finalmente, compañeros, dicen que los maestros no tenemos propuestas. Quien les habla, por ejemplo, el 19 de abril, he presentado personalmente una propuesta tanto a la Confederación y al Ministerio de Educación. Y toda esta propuesta, ustedes lo pueden ver inclusive en la página Facebook que tengo, se está cumpliendo en este momento al pie de la letra con las clases teleeducativas, etcétera, etcétera. Y este documento que lo he elaborado, compañeros, lo he extraído de diferentes experiencias de otros países, como ser Perú, Uruguay, México, etcétera, con esa experiencia. Y todo lo que está escrito aquí se está reflejando 3 meses después, cuando se ha perdido mucho tiempo. Dicen que los maestros no tenemos propuesta educativa cuando el 13 de mayo, recibido por el Ministerio de Educación, la Confederación de Maestros Urbanos ha hecho su propuesta al Ministerio de Educación. Entonces, mentira tras mentira, ya estamos los maestros cansados. Dice que también que está él implementando como una novedad la educación virtual a distancia y semipresencial. Eso no es una novedad, estimados amigos que están viendo el canal. Eso ya se ha venido dando hace mucho tiempo. Y me voy a remitir a lo que el mismo ministro de Educación decía en varios momentos
decía de que las universidades privadas, los colegios fiscales ya están implementando educación virtual, no sé si recuerdan, hace meses atrás. Y ahora sale como si fuera una gran novedad que lo está implementando el gobierno nacional. Finalmente, el ministro dice de que no es posible no es posible dotar de internet a los estudiantes. Miren, las universidades, tanto privadas, la UCEBOL, la Universidad Católica, la Universidad Gabriel René Moreno y otras universidades ya han implementado y están dotando a sus estudiantes y docentes el internet gratuito para poder implementar la educación virtual. ¿Y por qué no puede hacerlo el ministerio? Ahora bien, para finalizar mi intervención, quiero hacer uso de su mismo reglamento que lo ha publicado hace unas horas atrás, donde el mismo ministerio dice, ¿no?, que no se van a utilizar megas, que no es necesario, que la demanda de los maestros es simplemente política, cuando en su artículo 5, en la modalidad virtual, dice que hay dos submodalidades. Una que es la asincrónica, en la que supuestamente no se va a utilizar internet, y la sincrónica, donde dice que se va a trabajar, o va a trabajar el maestro a través de una concurrencia simultánea para la interacción entre maestro y estudiante. Eso quiere decir, vamos a utilizar el Zoom, vamos a utilizar otras herramientas tecnológicas donde implica un gasto económico a través de la utilización de las megas que es necesario para poder trabajar en este sentido. Por ese motivo nosotros estamos denunciando ante la opinión pública todas estas contradicciones y que el ministro de Educación reconozca de que no sabe de educación. Últimamente, compañeros, lo ha dicho su ex viceministra, en el sentido de que no es él el que maneja el Ministerio de Educación, sino son sus hijos, son la novia de su hijo, etcétera, etcétera. Inclusive está denunciado ya y ha aceptado la Fiscalía la denuncia. Y la Fiscalía no va a aceptar una denuncia sin pruebas. Por ese mismo motivo, nosotros los maestros estamos indignados con esta actitud del ministro y estamos nosotros rechazando todas estas políticas privatizadoras del Ministerio de Educación. Eso es, y si más adelante voy a tener un poco más de tiempo, vamos a poder desglosar mucho más, con mucha más amplitud, todo lo que estoy mencionando en este momento. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias al profesor Rolando Ameller. Justo el tiempo lo ha usado, así que no hay ningún problema ahí. Ahora vamos a dar la palabra al profesor Adrián Romero para preguntarle también cuál es el análisis que están haciendo desde el Magisterio Rural en Santa Cruz sobre el contexto conflictivo que estamos viviendo en educación y cuál sería el análisis que han hecho del reglamento que ha aparecido esta semana. Bienvenido, tiene la palabra. Muchas gracias. En principio quiero saludar al profesor Rolando Ameller, representante del Magisterio Urbano de Santa Cruz, a la señora Florencia Iraola, representante de los padres y madres de familia a nivel nacional. También quiero saludar al exministro Roberto Aguilar. Un cordialísimo saludo para cada uno de ustedes y un gran abrazo desde la Federación de San Julián. Creo que el compañero Omeller ya lo ha dicho todo, ¿no? Pero puedo también decir lo siguiente. En realidad,
es tan lamentable, preocupante la situación en la parte educativa en nuestro país. Lamentable, sinceramente, nosotros los maestros no lo esperábamos. No nos imaginábamos este tipo de autoridad educativa que nos iba a tocar esta gestión educativa 2020. Y todo por causa del coronavirus. Y a nombre de coronavirus está sucediendo todo lo que estamos viviendo los maestros. La improvisación en la educación, en todo sentido, ya lo ha dicho el compañero que me antecedió, desde que se suspendieron las labores escolares, era de cierta fecha hasta cierta fecha, una semana, 2 semanas, pero de ahí se fue alargando más y más hasta hoy. Entonces, es donde nuestra Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia trata de coordinar, de consensuar, de sentarse a la mesa de diálogo con el ministro de Educación. Y este señor una y otra vez les niega esa posibilidad, hasta donde agotan instancias y no son escuchados. Y por esa razón, el Comité Ejecutivo Nacional determina plegarse a la extrema medida de la huelga de hambre. Y así, hasta hoy son 26 días de huelga de hambre, compañeros. 26 días. Han habido bajas, han habido compañeros que han salido con la salud deteriorada. Es muy lamentable en estos tiempos estemos todavía viviendo esta situación los maestros. En realidad da mucha molestia, da bronca, compañeros, de que este tipo de autoridad, utilizando el cargo de ministro, tenga que estrellarse con los maestros, tenga que calumniarnos, y saliendo con sus mentiras a los medios de comunicación, queriendo confundir a la sociedad, a los padres de familia, buscando enfrentarnos con los padres de familia. Compañeros, una autoridad educativa no creemos que puede llegar hasta este extremo. Y mire, el compañero Omeyer lo dijo hace instantes, a las 14 horas con 44 minutos exactamente, una conferencia de prensa. Ahora ofrece ascenso automático. Ahora dice que ha extremado la invitación a que nos sentemos a conversar. ¿Por qué escuchó, por qué esperó 26 días para expresar lo que expresó hoy día? ¿No les parece tan... En verdad, ahora nos quiere confundir con los papás. Ahora los padres seguramente, no, ya el ministro ha dicho esto. Incluso ha dicho, no hay reprobación este año en ninguna unidad educativa, en ningún nivel inicial, primaria, secundaria, no hay reprobación, dice. Permanentemente, compañeros, el ministro de Educación ha ido estrellándose con el magisterio, con todos los profesores y profesoras a nivel nacional. Y ustedes saben que la vivencia
en el campo, en el área rural, en las unidades educativas más alejadas, de difícil acceso, todavía existe, compañeros. Hay todavía unidades educativas donde no llega pues una pizca de señal. No hay. Entonces, claro, en la ciudad es diferente, pero aún en la ciudad, me atrevo a decir, en los barrios marginales, existen familias que no tienen posibilidades de poder costearse los gastos, apenas trabajan para el día. Y peor aún, en este momento, cuando estamos viviendo, nos está golpeando, nos ha azotado este COVID-19. Esto no es nacional, es a nivel de todo el mundo. Y nos han encerrado, ¿cuántos días? Meses ya. Y mucha gente, muchas familias no han podido trabajar. Algunos han sido despedidos de sus trabajos. Así que están totalmente económicamente golpeados. Y ahí sale el ministro, dice educación virtual. Los maestros, compañeros, esto queremos nosotros que comprenda la opinión pública. No nos estamos negando a las clases virtuales. Ya nosotros veníamos trabajando de alguna manera en los centros poblados, de alguna manera íbamos buscando, ya estábamos encaminándonos a esto, ¿no? Entonces, esto no es una novedad, como decía el compañero Omeyer, no es una novedad, él quiere salir como que él ahora lo está haciéndolo, no es así, quiere vanagloriarse con esto. Esto no es así. Entonces, ahora, en cuanto al decreto 42, luego sale el decreto 4260. Este decreto, mire, yo quiero darle lectura, por si de repente alguien, a ver, dice en el parágrafo primero del artículo 77 de la Constitución Política del Estado, determina que la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. También dice en el parágrafo segundo del artículo 77 del texto constitucional, establece que el Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo que comprende la educación regular, la alternativa especial y la educación superior de formación profesional. Continúa en el parágrafo 1 del artículo 82 de la Constitución Política del Estado, dispone que el Estado garantizará el acceso a la educación, tome nota, el acceso, a ver, me perdí. Pública, a ver, el Estado dispone que el Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas y ciudadanos en condiciones de plena igualdad. Y en su disposición final dice, aquí está el problema. O sea, una total contradicción con lo que di anteriormente lectura, donde dice, disposición final única, la implementación del presente decreto supremo no implicará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación, TGN. Nosotros hemos interpretado de que con esta disposición final que dice,
nos está echando la carga a los padres de familia, a los maestros y a los municipios, a las alcaldías. Y se deslinda de esta responsabilidad como Estado, el gobierno. Entonces, esa es la molestia, compañeros. Por esa razón pedimos la anulación de este decreto supremo. ¿Por qué? Porque es atentatoria a la economía y al bolsillo de los padres de familia. Claro, estamos de acuerdo. Como que decía hace rato en su conferencia de prensa, felicito a los padres de familia que compraron teléfonos celulares, computadoras. Les manda felicitaciones. Pero ¿será que es a todos los padres de familia a nivel nacional? De la ciudad, o digo, del campo, de las fronteras, del Tibnis, más adelante, el Beni, Pando, por allá, por esas fronteras. No, no es así. Entonces, por esa, mire cómo es, y qué de aquellos padres de familia que no le pudieron comprar teléfonos celulares o computadoras a sus hijos. Y ahora con este COVID-19, ¿cuántos niños estarán quedando huérfanos? O están sin papá, o están sin mamá, o están sin los dos. Ahora quedarán a vivir con los tíos, con las tías, o con los primos, qué sé yo. Sabe Dios. ¿Qué va a hacer de ellos? ¿De dónde van a sacar los recursos? Aquella gente que sale día a día a vender su juguito de fruta, sus frutas, sus verduritas, en carretilla, andan a pie, cargando de aquí para allá, buscando la manera de cómo llevarle el pan de cada día a sus hijos. Y cómo cree que va a tener la posibilidad para pagar megas, para comprarle un celular, para comprarle su computadora. ¿No? Entonces, es lo que nosotros... Ahora, este último reglamento, ya lo dijo el compañero Mellet, igual. Ahí dice también, por ejemplo, en el artículo 13, plataforma educativa para la modalidad virtual. La creación de las plataformas en las unidades educativas. ¿Acaso esa creación de plataformas es gratuito? ¿Quién va a pagar? Tengo entendido, estaba investigando, la creación de una plataforma virtual tiene un costo arriba de 1.500 y más. ¿Quién va a correr con eso? Nos está echando la carga a los padres de familia, a los profesores, a las alcaldías, siendo que nuestras alcaldías ni recursos económicos tienen. Los directores para el desayuno escolar, para la construcción de una aula o una refacción, tienen que peregrinar. ¿Y cómo será para asumir una responsabilidad para atender con presupuesto económico a las unidades educativas? ¿Verdad? Entonces es triste otra cosa es que este ministro quisiera traerlo y llevarlo allá a Santa Ana, allá al fondo de la brecha Casarábe, o llevarlo allá a San Nicolás del Cerrito, allá a la frontera, en la provincia de Velasco. Hay tantas unidades educativas tan alejadas. Otra cosa es que venga él a ver, yo quisiera mandarlo que vaya a pasar clases virtuales allá. No hay luz, no hay señal, a veces ni señal de radio llega. Entonces es preocupante. Por eso estamos molestos nosotros los maestros. Y su calumnia, eso es lo peor. Humillar al maestro. Compañeros, el ministro dice, los 14 años dice de gobierno,
Dice que en todas las escuelas de formación de maestros, en todas las SPEM, solamente han recibido los estudiantes adoctrinamiento al socialismo, marxismo comunista. Nada de pedagogía, dice. ¿No? El Profocon dice que también nos han adoctrinado al socialismo, al marxismo, al comunismo. Por último, dice que somos serviles. Imagínense, con ese tipo de aseveraciones sale a los medios de comunicación, ¿no? Ahora dice que nosotros los maestros queremos que de una vez regresar a las clases presenciales. Hace ratito lo ha dicho. Que insistimos, dice. Yo también, igual que el compañero representante de los maestros urbanos, aquí está la propuesta de la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia. Aquí está, compañeros. Y bien, esta propuesta es que no lo quiso recibir, los hizo sacar a los compañeros representantes de la Colmer, o finalmente les ha cerrado las puertas y los hizo votar con policías. Así es. ¿Por qué no lo recibió? ¿Por qué no se sentaron? Muchas gracias. Más adelante vamos a complementar. Muy bien, le agradecemos la participación a Adrián Romero. Ahora vamos a escuchar a Florencia Iraola. Ella es representante de Padres y Madres de Familia, presidenta departamental Madres y Padres de Familia en Tarija y vicepresidenta nacional de esta organización. Con ella queremos también conocer el punto de vista de los padres y madres de familia de lo que se está viviendo en la actual crisis educativa. Entendemos, y ya lo han dicho los dos compañeros que nos han antecedido, entendemos que gran parte del peso económico y gran parte del peso inclusive de la ocupación educativa con los niños está recayendo en los padres de familia. Florencia, ¿cuál es el análisis que han hecho ustedes y cómo se posicionan ustedes en este contexto de crisis educativa? Bienvenida. Muy buenas tardes y de antemano agradecerles por la invitación a formar parte de este panel. Saludar al exministro de Educación, Roberto Aguilar Gómez, al ejecutivo de la Federación de Maestros Rurales de San Julián, Santa Cruz, Adrián Romero Taboada, al señor Rolando Ameller Solano, secretario de Conflictos de la COT Santa Cruz, y prácticamente nosotros agradecidos por esta intervención que nos dan y este tiempo que nos están dando para que nosotros como padres y madres de familia hagamos conocer también cuál es nuestra situación como padres y madres de familia al respecto que estamos atravesando, y más todavía con cuando nos han dado una sorpresa con con el decreto 4260, que prácticamente nos ha dejado fríos a todos, porque pensábamos que por lo menos íbamos a formar parte de trabajar en una reglamentación para ir trabajando y adelantando para ver cómo se trabajaba con los diferentes sectores, pero obviamente de igual manera nos han dejado fuera. Si bien hacerles conocer de que nosotros a pedido y en base a solicitar su renuncia del ministro Víctor Hugo Cárdenas, ha sido de que hemos sido invitados a tener una reunión de manera virtual con su persona, pero prácticamente nos ha contado en la mayor parte de la reunión la historia de su vida y de los anteriores 14 años de ejercicio del anterior gobierno, ¿no? Que nosotros lo que nos interesaba prácticamente era dar solución a la educación de nuestros hijos, eso era lo que más nos interesaba, pero prácticamente nos han dejado relegados y con la sorpresa de que nos dijo de que no teníamos por qué nosotros, que nos quitaba el peso de aceptar o de rechazar las clases virtuales. Entonces es de que a nosotros nos sorprende cuando él dice de que está contento porque los padres de familia están contentos y agradecidos con el trabajo que está haciendo el Ministerio de Educación, pero desmentir aquello, ¿no? De que no sabemos realmente con qué papá se ha reunido, porque con nosotros no se ha quedado ni se ha acordado absolutamente nada. Nosotros no hemos rechazado en ningún momento la educación virtual, pero sí se le ha pedido las condiciones, se le ha pedido equipamiento, que prácticamente no tenemos como padres y madres en estos momentos, y más todavía en tiempos de pandemia. Hay muchos padres de familia que trabajamos al día, estamos más de 3 meses sin trabajar, sin un sueldo, no somos funcionarios públicos todos,
Y si hay bien papás que tienen la posibilidad de llevar adelante y atender a sus hijos con el equipamiento que es necesario para llevar las clases virtuales, pero se ha olvidado de las zonas periurbanas que tenemos en todos los departamentos, no solamente en Tarija, podemos hablar de La Paz, de todos, prácticamente de todos los departamentos. Pareciera de que él se ha olvidado de dónde él ha salido, de que no conoce a su gente, está relegando y replegando, obviamente, cerrando los ojos a la gente de donde él mismo ha salido, ¿no? Entonces, eso nos apena a nosotros como padres y madres de familia, de que no se ha tomado en cuenta al área dispersa, que cuando yo alguna vez por ahí también comentaba y lloré también de pena porque vi que realmente se nos está haciendo a un lado como padres y madres de familia, no se nos está tomando en cuenta y menos no se estaría discriminando a gran población de los estudiantes con este sistema que estaría prácticamente él y con este decreto que él está haciendo, está discriminando a la población estudiantil en su mayoría y más todavía no poniendo en riesgo la economía del padre y madre de familia. Nosotros hemos tenido, por lo menos mi persona, ha recorrido Yacuiba, ha visitado Villamontes, ha visitado Caraparí, Patcaya, y hemos podido evidenciar prácticamente que le invitamos igualmente nosotros, igual que el profesor, al señor ministro, a recorrer, quizás que entre aquí a Tariquía, que entre por Volcán Blanco, adentro, de Sella Candelaria más para arriba, donde hay que trastornar un cerro para poder llegar a las casitas y tiene que caminar 3 horas y media a pie para poder llegar a la unidad educativa quizás más cercana, donde tenemos estudiantes que quizás tienen que quedarse en casas de otras familias para poder acceder a una educación y de que esa población el ministro no estaría tomando en cuenta y más todavía cuando hay un acuerdo biministerial donde indica de que solamente se llevará educación virtual y a distancia, ¿no? Entonces ya teníamos unidades educativas que quizás en el área dispersa estaban viendo la manera de llevar una educación quizás semipresencial, pero prácticamente se los ha replegado con educación virtual a distancia cuando no hay ni siquiera los cuadernillos, no se ha trabajado con padres ni con los diferentes sectores, se está vulnerando prácticamente la educación, no se ha tomado en cuenta el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, se ha olvidado de que la educación fiscal y convenio es gratuita y nos estaría cerrando las puertas prácticamente con el mismo decreto 4260, donde al final, como indicaba el profesor, indica, ¿no?, de que el Ministerio de Educación, ni el Ministerio de Educación ni el Estado se harían responsables, ¿no? Y ellos erogarían gastos para dar a educación. Eso es lo que nos preocupa a nosotros cuando es enteramente función del Estado y que nos sale con la disposición final única que indica él de que esto, la presente decreto supremo no implicará recursos adicionales del Tesoro General ni del TGN, ¿no? Entonces, es preocupante cuando el Estado alza las manos y deja que el padre de familia tenga que asumir la responsabilidad total de la educación de sus hijos, cuando en estos momentos no estamos en las posibilidades de llevar adelante de esta manera por falta de equipamiento, por falta del internet, que quizás los solicitamos no una vez, sino un montón de veces. Hemos llegado con cuántas notas, con votos resolutivos, con cartas abiertas al Ministerio de Educación, donde se nos han rechazado, tenemos los audios, cuando se nos ha rechazado las notas, tenemos las fotografías, inclusive hay un video grabado donde se nos rechaza la documentación. Entonces eso es preocupante para nosotros cuando una autoridad sale y dice que llama y convoca reunión, cuando no lo ha hecho, cuando nosotros como organización desde el 31 de enero se le ha solicitado reunión de manera constante al ministro de Educación y no se nos ha atendido. Ahora, otra situación en la que el Ministerio de Educación se ha olvidado es de que necesitamos ítems y de que si se llevarían las clases adelante de una u otra manera, no tenemos los ítems, tenemos unidades educativas de nueva creación que en estos momentos los mismos papás están cancelando a sus profesores. Entonces, es preocupante de que tengamos que terminar la gestión donde los mismos estudiantes tengan que pagar, los mismos papás tengan que pagar, inclusive el profesor de aula, porque no tenemos y no contamos con los profesores correspondientes. Tenemos BTHs en los diferentes distritos que hasta ahora no se aperturó ni el sistema ni se les ha dotado de docentes. Tenemos en educación especial que tenemos que tampoco se les aperturó al sistema y hay niños que no se han inscrito aún todavía y de no estar inscritos esos chicos tampoco han podido acceder al bono familia, que eran muy necesarios para estas familias que tienen sus niños con discapacidad y son con discapacidad variada muchos y que no han accedido inclusive a este bono. Por la incapacidad del Ministerio de Educación, por no cumplir las funciones prácticamente, ha relegado y ha dejado al olvido
a muchos estudiantes, tanto educación especial, inclusive alternativo. Tenemos los estudiantes en los nocturnos, ¿cómo van a llevar adelante? Que esos chicos son los que trabajan, mantienen muchas veces su casa y no se han puesto a pensar en esos estudiantes ni siquiera, ¿no? Que ellos hacen inclusive de papá y mamá cuando no tienen los hermanitos. Se han olvidado de los que han fallecido, de niños que se están quedando sin padre, sin madre en este tiempo y de qué están viviendo esos niños, cómo van a estudiar esos niños, no se los está tomando en cuenta. Es preocupante cuando hemos hecho llegar las notas, inclusive a presidencia, los tenemos recepcionados y ni siquiera la presidenta, por ser mujer, nos ha tomado en cuenta. Como mamás hemos estado en una huelga de hambre igual durante 12 días y de que mi salud se ha visto deteriorada. El día viernes hemos tenido que abandonar por orden médica, pero seguimos aquí firmes para llevar adelante y poder defender la educación de nuestros hijos, la gratuidad de la educación y exigir a las diferentes autoridades que así corresponden, tanto al Estado, Ministerio de Educación, que se cumpla. Y como papás, nuestra determinación es, ¿no?, que se abrogue la 4260 y la destitución del Ministro de Educación. Y si nos tenemos que sentar a dialogar y a trabajar prácticamente para una educación para nuestros hijos, tiene que ser con nuevas autoridades. Muy bien, muchas gracias, Florencia, por tu participación. Vamos a dar la palabra ahora al exministro de Educación, Roberto Aguilar. Y queríamos plantearle la siguiente pregunta. Exministro, los reglamentos y el decreto ya han sido lanzados, incluyendo el cronograma educativo para esta gestión que cierra en diciembre. Ante la pregunta y crítica que le han hecho al ministro Cárdenas de que se está excluyendo a gruesos sectores de la población estudiantil, 40% de estudiantes según datos de UNICEF, el ministro no le ha quedado de otra que aceptar que sí iba a haber un alto nivel de exclusión a partir de sus propuestas, pero la única salida que ha planteado es que hay que avanzar con lo que hay. Esa es la salida que ha planteado el ministro Cárdenas. La pregunta es, exministro, ¿qué involucra avanzar con lo que hay en las condiciones que está poniendo tan complicadas el Ministerio de Educación, donde sabemos de que hay unidades educativas que han podido avanzar, muchas privadas han podido tener actividades en este tiempo de pandemia, pero tenemos muchas unidades educativas fiscales, sobre todo, que todavía no se han organizado, recién están comenzando a desarrollar algunas actividades? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de estas decisiones y este apresuramiento en los calendarios para la educación? Y la pregunta también central para nosotros es, ¿esta era la única alternativa que teníamos para resolver la crisis educativa en la pandemia? Bienvenido, exministro, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Un gran saludo a todos los que nos ven, nos escuchan en todo el territorio nacional. De igual manera a doña Florencia Iraola, vicepresidenta nacional de la Junta de Padres y Madres y presidenta del departamento de Tarija, a los profesores Rolando Ameller y Adrián Romero, un gran saludo y un gran abrazo, y a través suyo, tanto a papás, mamás, a profesoras y profesores, un gran saludo. Rubén, muchas gracias por abrir este espacio tan importante para poder conocer la situación. El contexto es muy complejo, es muy difícil y eso no necesitamos ampliar más de lo que lo conocemos y lo estamos viviendo todos los días con nuestros hijos, nuestros nietos, o al conocer la situación en general de los estudiantes en Bolivia y de los profesores y padres y madres de familia. Los profesores ya han planteado una mirada que se la ha conocido a través de fundamentalmente las redes, porque ha sido casi invisibilizada en el marco de los medios de comunicación normales, regulares, los tradicionales. Y en ese contexto, obviamente, nos ha preocupado el hecho de que se comience a lanzar una serie de discursos, una serie de frases y una serie de estigmatizaciones que en algunos casos llegan hasta el insulto contra los diferentes actores educativos. En algún momento lo hizo contra los padres y madres de familia, tratando de desmerecer lo que ellos criticaban en torno a lo que había planteado respecto al tema de que la pobreza era una limitante para poder desarrollar educación. Y él respondía, se justifican con la pobreza.
para evitar que se lleve adelante una modernización de la educación. Se enfrentaba con los profesores en esta última etapa de una manera muy dura y que obviamente nos lleva a una situación en donde no va a haber muy buen resultado, el de tratar de vencer por la fuerza y vencer por la imposición. Sabemos, y en esta ocasión vamos a obviar los elementos de análisis político, va a haber su momento en donde hagamos el análisis político, pero sabemos que la forma de pensar de una autoridad pública, de un ministro, está ligada obviamente a sus componentes ideológicos y los componentes de la situación misma en la que participa como autoridad. Y eso lo dejamos al lado para tocar temas mucho más centrales. En ese contexto, uno de los aspectos que ha dejado de lado es innegablemente el acercamiento a los sectores y a los actores educativos, tanto en el marco de la familia, en el marco de los maestros y maestras, autoridades locales y otros componentes. Yo quiero dejar en claro que uno de los temas que va a definitivamente resolver o por lo menos mínimamente amortiguar la situación de crisis educativa que tenemos es el de dialogar, el de buscar consensos, el de establecer mecanismos de coordinación con padres y madres de familia, con profesoras y profesores, con organizaciones sindicales, con alcaldías, con todos los sectores que nos puedan coadyuvar a la situación. Y este es el eje central del conflicto que en este momento estamos viviendo. Un ministro que no ha escuchado la propuesta de la Confederación de Maestros Rurales, no ha escuchado la propuesta de urbanos, no ha escuchado la propuesta de las juntas de padres y madres, no ha escuchado la propuesta de los movimientos indígenas a través de el CNCCEPOS, los consejos educativos de pueblos indígenas y otros actores más. Uno encuentra en Facebook una cantidad de propuestas impresionante, pero ninguna así recogida y se traduce en una acción de emitir, como ya lo han expuesto, no voy a hacer los detalles, los profesores, el tema del Decreto Supremo 4260. Un decreto supremo que es excluyente y además uno descubre que ha sido simplemente adaptado de lo que iba a ser el reglamento para educación superior, lo adaptan a todos los otros subsistemas. Les leo un artículo. El artículo 7 dice, el artículo 6, las propuestas curriculares, en su tercer parágrafo, las solicitudes de ampliación de carreras, programas académicos y o niveles, no hay eso en educación regular, solamente en educación superior. Por lo tanto, lo que se ha tomado conocimiento es que este decreto iba a ser el reglamento de superior, pero ante la necesidad de tener alguna respuesta, improvisaron el tema. Luego viene el marco referencial que sacaron para colegios privados en torno al tema de las pensiones, que es inconcebible que un ministro saque un marco referencial cuando tiene que tomar la decisión el ministro respecto a la regulación en torno a los temas educativos, mucho más en educación regular, como siempre eso lo ha hecho. Finalmente encontramos que saca el reglamento específico. Cuando uno lee el decreto supremo y uno lee el reglamento, se encuentra que la mayoría de los artículos es ampliación del decreto supremo, es decir, no complementa ninguna regulación, ninguna orientación, ninguna directriz para que se aplique a nivel de todo el sistema educativo y obviamente vuelve a reproducir ciertos elementos excluyentes como el tema de la educación virtual a través de plataformas predefinidas. Este tema es uno de los complejos porque lo que muestra es que esa orientación de obligar que vaya por la plataforma virtual está vinculada a una concepción que tiende a privatizar la educación o a mercantilizarla. Miren lo que tengo en mano y complemento la información que los profesores plantearon documentalmente. Lo primero, hay una nota que lo mandan a las escuelas superiores de formación de maestros para que pasen un curso de la calculadora como herramienta de apoyo en las clases virtuales. ¿Quién va a dar el curso? La empresa Casio.
Tenemos que las plataformas que están comenzando a ofertar en Facebook, los mismos que han dado las clases. El Google Suite, que vale 159 bolivianos mes, y que obviamente lo pueden habilitar para cualquier colegio. En otra oferta, 105 bolivianos para articular las escuelas a los mecanismos de las plataformas. Hay otros 750 bolivianos. Hay otro que oferta para colegios, plataforma educativa virtual, y comienzan a ofrecer. Y los mismos que han dado las clases ahora ofertan el G Suite para educadores, o felicitan a una unidad educativa privada por haber tomado sus servicios como parte de la orientación. Ese es el peligro, que los que tengan dinero van a poder acceder a las plataformas y los que no tengan dinero van a estar en el marco de lo que sucede en este momento, excluidos del derecho a la educación. Les decía que el problema central está en que si no se logran consensos, si no se logran acuerdos, si no se escucha a los diferentes actores, lo único que va a suceder es que vamos a seguir aislados y vamos a seguir disparando cada uno por uno u otro lado. ¿Por qué yo quería excluir hoy día un análisis político que es necesario hacerlo y lo vamos a hacer en otra ocasión? Porque lo que necesitamos es de manera conjunta crear mecanismos para dar una respuesta al principal problema que estamos enfrentando. ¿Cuál es ese problema? El que el derecho a la educación está siendo restringido, está siendo violentado. El derecho a la educación de todas y todos está siendo vulnerado en un contexto de dejar de hacer cosas, o en su caso hacer reglamentaciones que ahonden y separen mucho más los elementos diferenciadores. El derecho a la educación es un principio del derecho humano universal. Por lo tanto, cualquier acción que se tome tiene que estar pensada en abarcar al conjunto de estudiantes. Y cuando hablamos del conjunto de estudiantes, el conjunto de bolivianos y bolivianas que tienen el derecho de acceder a educación, hablamos de todos los ámbitos, desde lo que es obviamente inicial hasta superior, y incorporando los elementos de especial y alternativa como elementos también participativos de este contexto. El derecho a la educación es el que está siendo violentado ahora porque no se están tomando acciones que permitan incorporar a todos a lo que pueden ser los procesos alternativos al tema educativo. El tema que ha salido con el tema de la virtualidad, y se llena el ministro de discursos sobre el tema de que esa es la modernidad. La modernidad no se la hace a través de incorporar una máquina de computadora, como no se la hizo cuando se incorporó una calculadora. La modernidad se la articula cuando el conocimiento responde a la realidad. Y ese es el mecanismo a través del cual se vuelve activo y moderno el proceso educativo, y no a través de simplemente incorporar tecnología. Es como el de renovar, no sé, pues, en un espacio de la mecánica automotriz, el de renovar un sistema de llaves tradicional con un sistema de llaves con esos mecanismos de rosca especiales. Eso no ha modernizado la mecánica, es el conocimiento y la formación del actor el que lo va a hacer. El principio que debemos preservar es fundamentalmente la educación virtual en estas condiciones, en esta forma de separación que han hecho de lo privado y público, de lo urbano y de lo rural, no va a resolver y no está resolviendo este principio que debemos preservar todos, como es el principio de la educación como un derecho para todos. El contexto que debemos necesariamente observar es que sin el consenso, sin la coordinación, sin escuchar a los actores, no hay posibilidades de avanzar. Un segundo elemento, se han incorporado aspectos vinculados a reglamentar, decíamos de manera excluyente, y lo que definitivamente nos está confirmando las acciones posteriores es que el haber sacado el calendario tal como lo han sacado sin consultar a padres, a madres, a profesoras, profesores, a alcaldías u otros sectores,
lo que está llevando es a una clausura de la gestión escolar enmascarada en lo que hoy día ha hecho el ministro de manera de emergencia, sacando la aprobación general y universal de todos los estudiantes. Ese es el primer paso, porque el siguiente paso va a ser simplemente el de decir, como en el área fiscal no han podido pasar clases, damos por aprobado a todos los estudiantes. Y el derecho a la educación también vulnerado, aunque la gestión educativa la estén solucionando, el derecho a la educación, el derecho a recibir conocimientos para poder seguir avanzando, está planteado en un contexto de conflictividad. No están resolviendo el problema del derecho a la educación. No están incorporando a todos los estudiantes de todos los sistemas a que puedan pasar clases. Hay cursos donde en los privados pasan solamente de 10, 6, en mejor de los casos. Hay colegios en los cuales unos pasan sí y otros no. Las universidades es el mismo caso. Imagínense eso en el sector fiscal. Ahorita de 15,000 unidades educativas deben ser no más de 100 las que han logrado avanzar algo a través de sistemas virtuales. Por ello es que considero que debemos necesariamente el de reorientar este espacio. El calendario es un calendario discriminador. El calendario es simplemente la cortina de humo que va a venir después, como la clausura ante la imposibilidad o lo que está haciendo ahora. Como los maestros no han querido incorporar lo virtual, han perjudicado a ellos. Nosotros no hemos sido, ha sido el maestro el que ha hecho eso. Y esto es injusto, porque eso lleva a mantener el criterio de confrontación con los que deben encontrar la solución. Entre todos, ministerio, el contexto de maestros y maestras, el contexto de padres y madres, familias y otros sectores. Yo quiero terminar para reafirmar esta idea de que si no se logra un diálogo no va a haber respuestas, con los twitters que ha sacado, no sacado el ministro, los retuitea, es decir, los replica en su página y lo pueden ver ustedes. Miren este que ha sacado el día de hoy, de un señor los retuitea, los replica. Los maestros, ¿por qué se quejan si están al día en sus salarios? Parecen perros del hortelano, no comen ni dejan comer al final, etcétera. Esto lo ha replicado el ministro de Educación. Entonces, es su criterio, es su opinión. El ministro hoy día también retuitea lo de Henry Oporto, que establece que lo que está haciendo Víctor Hugo Cárdenas es una cruzada, es decir, lo entienden como una guerra vinculada a temas religiosos. Y para terminar, el tema de, miren lo que dicen los twitters que están en su página del señor ministro. Están fabricando generaciones y generaciones de resentidos sociales. Están generando el enfrentamiento, perdón, están generando el enfrentamiento al magisterio, que es el sector más retrógrada y antiprogresivo. Maestros supuestamente instruidos, claro que hay pocos que no entran en esta bolsa de desperdicios. También pone el ministro en su página sindicateros y dirigencillos que solo perjudican a la educación. Y se contagian, miren la barbaridad que dice, y el ministro los retuitea y los replica. Lo voy a leer completo. Retuiteado por Víctor Hugo Cárdenas, de una persona Ingres. Yo apoyo a Víctor Hugo Cárdenas. Estos no representan a Bolivia porque están dando ultimátums, que vayan a romper la cuarentena y se contagien para que dejen de politizar la pandemia. Esto replica el ministro. Y lo último, ¿de qué sirvió estudiar tantos años? Les dice a los maestros. Entonces, si no logra revertir esta actitud negativa hacia el magisterio, si no logra asumir una posición de rechazo a la propuesta y escuchar a padres y madres, escuchar a profesores, no va a haber solución. Y ese es lo dramático, porque la consecuencia ya no es un tema de enfrentamiento político. La consecuencia es niños que no han podido avanzar una gestión, un año de su vida perder, es el impacto hacia el futuro. ¿Qué va a pasar con los bachilleres en la universidad? ¿Qué va a pasar con el tema de la premilitar, que también le sirve en el contexto de una responsabilidad
ciudadana. ¿Qué va a pasar con los temas de los conocimientos para la próxima gestión? Y después voy a ver la posibilidad de lanzar ya una propuesta complementaria a esta especie de crítica que he hecho. Muchas gracias. Agradecemos la participación del exministro Roberto Aguilar. Ahora vamos a pasar a una segunda ronda de participación de todos nuestros invitados. A partir de la participación, de su primera participación, hemos ido viendo desde diferentes puntos de vista lo que va aconteciendo en el contexto educativo actual, que está permeado por algunas sensaciones que todas lo van planteando. Abandono del Estado, una postura beligerante del Ministerio de Educación, del ministro contra los maestros, una amplia y abierta improvisación y una necesidad de abrir espacios para que los diferentes sectores se escuchen. Sobre esta base del debate, profesor Rolando Ameller, pasaremos a las complementaciones que tiene sobre lo que usted ha escuchado y nos está planteando. También complementemos esta parte con propuestas. ¿Cómo salimos de la crisis? Eso es lo que muchos de los maestros, muchos de los padres de familia que nos están siguiendo se van preguntando. ¿Cómo vamos a salir de la crisis en la que estamos? Tiene la palabra, profesor Rolando. Bien, compañeros, he estado escuchando atentamente las intervenciones anteriores. Miren, esta mañana o el mediodía se lo ha visto al ministro bastante nervioso, aceptando el ascenso de categoría como un remedio para solucionar el problema, porque él sabe que se está viniendo días realmente conflictivos, que la próxima semana están arribando los maestros rurales y también maestros urbanos a la ciudad de La Paz. Entonces la situación se está complicando y parece como si fuera un bombero, porque han pasado tanto tiempo, más de 100 días, como alguien decía, que no ha convocado a los maestros y recién ahora se le ocurre invitar y convocar a los maestros cuando ya realmente estamos en medidas extremas. Entonces, eso es lamentable. Dice que la educación no va a correr peligro porque no se está privatizando, etcétera. Yo le voy a dar un solo ejemplo de cómo se está entregando la educación a la empresa privada. Y yo utilizo información de sus mismos medios de comunicación que ellos lo validan, ¿no? La Razón, El Deber, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí de La Razón dice: el gobierno firma convenio con Google, Microsoft, Cisco, etcétera. No hay necesidad de firmar con estas entidades para capacitar a los maestros. Son millones que se están gastando, que se está entregando a la empresa privada, cuando el Ministerio de Educación tiene entidades que son encargadas de la capacitación al maestro, como ser, por ejemplo, la UNESCO, entre otras, pero prefieren contratar con millonadas a empresas privadas para la capacitación, o yo lo llamaría actualización, porque los maestros siempre nos hemos estado capacitando. Dice el ministro de que la movilización es política. Lo que le vamos a decir más bien como maestros que todas sus estrategias y su manejo del Ministerio de Educación es más bien político. Él está cometiendo errores y no es de manera ingenua. Él está cometiendo errores porque hay una estrategia política. Hay una estrategia de por medio. Entonces, por ejemplo, alguien decía, ¿no?, ¿por qué los maestros tanto se están oponiendo a lo que el ministerio está haciendo? Esto es otra de las improvisaciones, su calendario escolar,
Miren, lo ha dividido en 3 trimestres. El primer trimestre no tiene más que unos días para poder el maestro sacar evaluaciones, dedicarse exclusivamente a las evaluaciones. ¿Qué vamos a hacer los maestros? Nos vamos a dedicar a colocar, como se dice, discúlpenme la sencillez, a colocar nota a los estudiantes en estos días que quedan para el primer trimestre, o nos vamos a dedicar a apoyar con la educación semipresencial, a distancia y virtual. Son 3, cuando en muchos casos tenemos propuestas de hacerlo, por ejemplo, semestralizado. Tenemos propuesta de por lo menos hacerlo simplemente en dos bimestres. ¿Para qué? Para que el maestro no esté exclusivamente preocupado en entregar notas al director de la unidad educativa, sino para que pueda el estudiante asumir la enseñanza que se le va a otorgar. Nosotros los maestros pedimos que se nos incorporen en las mesas de trabajo y al mismo tiempo, obviamente no hemos sido escuchados, nunca hemos participado. ¿Por qué? Porque no le gusta escuchar al ministro de que hay muchos estudiantes que se van a quedar sin educación. El padre de familia, en algún caso que me está escuchando en este momento, y dice, pero yo no tengo ningún problema. Es cierto, muchos padres de familia tienen internet, tienen el Wi-Fi, etcétera. Pero hay muchos que nosotros lo estamos viviendo como maestros que ya están desertando de las clases virtuales a las que hemos nosotros accedido en algunos casos, como decía hace rato, con algunas herramientas que tenemos que están al alcance del maestro. Entonces, esta desesperación del ministro hace de que tome medidas que ni siquiera están relacionadas, por ejemplo, con su mismo reglamento que lo acaba de promulgar. Porque aquí, por ejemplo, dice las modalidades de evaluación, tanto evaluación integral, cualitativa y cuantitativa, etcétera, pero ya de manera verbal, el ministro lo ha dado por hecho la aprobación de todos los estudiantes, prácticamente echando al tacho de la basura este reglamento que él mismo ha publicado. Finalmente, compañeros, para terminar este análisis, yo me voy a abocar también a un medio de comunicación que hoy lo ha publicado, que es el DB. Dice, baja señal de internet, celulares antiguos y faltas de recursos dificultan educación virtual en el área rural. Hoy lo ha sacado. Y no lo estamos diciendo solamente los maestros, sino lo están diciendo inclusive hasta los medios de comunicación, para que tengamos un poco más de idea de la realidad que estamos viviendo los maestros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Rolando Ameller. Ahora seguimos escuchando esta segunda ronda de complementaciones a lo ya dicho y sobre todo visibilizar las propuestas. ¿Cómo salimos de la crisis? Profesor Adrián, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Nosotros como Magisterio Rural, ya lo había dicho anteriormente, en ningún momento se dijo que nosotros los maestros estamos en contra de esta educación virtual. Lo que estamos exigiendo es una educación pública, fiscal, gratuita, sin discriminación, una educación inclusiva, no excluyente. Eso. Entonces, queremos de que el tema del Internet, si tanto habla de clases virtuales, el tema de Internet sea pues gratuita y que las señales lleguen hasta el último rincón de nuestro estado plurinacional de Bolivia, donde niños y niñas, jóvenes y señoritas tengan acceso a la educación. ¿No? Decía hace rato también
el ministro decía, nada ni nadie se opondrá, dice, a la modernización de la educación. O sea, ¿qué nos está diciendo con esto? ¿No? Pareciera que estamos viviendo una verdadera dictadura. Nos dice, sí, nada ni nadie se va a oponer. O sea, aquí está diciendo, el que quiera, el que pueda, tendrá acceso a educación, a estudiar. Y el que no tenga, pues si sálvese como pueda, ¿no? Entonces nosotros queremos que si tanto es esto de querer imponernos, que haga la dotación de por lo menos celulares, que haga dotación de celulares a todos aquellos estudiantes que no tienen posibilidades de acceder a estos equipos tecnológicos. Y por último, que llame a la mesa de diálogo a todos los actores de la educación, a todos, que no solamente en sus cuatro paredes encerrado determine lo que él quiere que se haga. No, ¿dónde están los padres de familia, las madres de familia, los sectores sociales? Aquí dice política, los sectores sociales, las organizaciones sociales, es político. Las organizaciones sociales y los sectores sociales son padres y madres de familia de alguna manera. Todos tienen hijos. Decía también el compañero Omeyer, decía de los talleres. Se dice que en su rendición de cuentas, la anterior vez, dijo que todos los talleres que se había dado a los maestros ha tenido un costo de 10 millones de bolivianos. Imagínense. ¿Será que todavía hasta estas alturas necesitamos todavía empresas privadas que vengan a darnos talleres? Tenemos también maestros capacitados, actualizados, tenemos. Nosotros hemos trabajado muchas veces con talleres y presenciales, ni siquiera virtuales, por UNEFCO, ¿verdad? Entonces, quisiéramos nosotros, vemos de que, pero ya, yo quiero decir lo siguiente, el Magisterio Rural Boliviano ya está en pie de lucha, está en marcha rumbo a La Paz, en una marcha nacional. Mañana o el martes por la mañana van a arribar a la ciudad de La Paz. Esto le costaba a él decir, compañeros, pasen, vengan. Señores padres, madres de familia, representantes nacionales, todos los actores de la educación, pasen, vengan, tomen asiento, discutiremos. No hubiéramos estado en esta extrema medida, no hubiéramos arriesgado la vida y la salud de nuestros compañeros, colegas. ¿Cómo puede esperar una autoridad educativa esto? Y ahora, a lo que escuchaba yo al exministro, de las lecturas que hacen ciertas personas, y él se agarra de esas cosas, mire cómo tiene la fachatez de tratar al maestro así, de esa manera. Sinceramente, eso es bastante molestoso. Bueno, pero también hay personas que seguramente, compañero, con esto voy a terminar, tienen, por la bendición de Dios, tienen la posibilidad de tener de repente algún ingreso económico o están en buena posición económica, tienen pues la posibilidad de darle todos los equipos tecnológicos, los gastos, todo a sus hijos. Pero lamentablemente hay gente que en este momento, con la situación de esta pandemia, llora de hambre, no tiene ni para llevar un pan a la boca de sus hijos.
Entonces, nosotros ya no queremos nada con el ministro, ¿no? Nosotros queremos con otra autoridad nueva sentarnos y con todos los actores de la educación. Entonces queremos que este señor se vaya a su casa y que vaya a mandar a su hijo a tratarlos de la manera que él quiere, como quiera él, así. No a nosotros, a los maestros, porque ustedes saben que nosotros los maestros, por los maestros, habemos tantos profesionales. Yo también pasé por un maestro y por un maestro estoy aquí. Y agradezco a mi maestro, Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Y por un maestro y la educación, y por la educación los países vamos adelante, vamos progresando, vamos desarrollando. Eso, compañeros, quiero agradecer este espacio, muchísimas gracias. Ha sido un gusto compartir esta tarde con ustedes. Gracias por la invitación y un saludo cordial de parte de la Federación Regional de Maestros Rurales de San Julián. Quería aclarar algo, o de repente ha habido una equivocación. Yo soy secretario de técnica docente, miembro de la federación. La ejecutiva es una profesora que está participando en la marcha nacional. Ella es la profesora Jimena Cruz Pérez. Muchas gracias, compañero Rubén. Muchas gracias por la participación al profesor Adrián Romero. Está hecha la aclaración. Hay una idea que queda flotando, que quisiera también dar insumos para el debate y no dejarla suelta. Efectivamente, como decía Adrián, el ministro agarra la bandera de que los maestros se estarían oponiendo a la modernización de la educación, cuando en realidad el ministro solamente está hablando de insertar elementos tecnológicos a los procesos educativos, como decía el ex ministro Roberto Aguilar. Los procesos de modernización no son una cosa que la está creando el ministro Cárdenas. Los procesos de modernización y los proyectos de modernización al país lo persiguen desde el siglo XX. Inclusive Elizardo Pérez planteaba de que su proyecto en Huarizata era un proyecto de modernización de toda la riqueza cultural que tienen los indígenas. En ese sentido, los proyectos de modernización no pueden ser vistos solamente como computadora o un celular, ni solamente cambiar al maestro y su espacio educativo por una plataforma. Eso no es modernización, eso es solamente incorporación de tecnología. Los procesos de modernización de un sistema educativo y de una sociedad no están separados de un proyecto de desarrollo social de un país. Y por tanto no están separados también de la responsabilidad del sistema educativo que tiene para formar a las personas que viven en ese país, que van a producir y desarrollar ese país. En ese sentido, es más la lucha de los maestros de defensa y de la democratización de la educación no se contradice con un proyecto de modernización, porque está garantizando de que toda la población pueda tener educación digna y pueda contribuir a un proyecto de desarrollo. No hay que cerrar el debate en lo que nos plantean desde los medios de comunicación permanentemente. Hay que abrirlos y hay que también ganar discursivamente este proceso. Bueno, me he dado la libertad de hacer esa intervención. Ahora sí le damos la palabra a Florencia para que pueda darnos sus complementaciones y también ver qué propuestas tienen desde los padres y madres de familia. Tiene la palabra Florencia. Gracias. Sí, lo que nosotros prácticamente nos ha molestado bastante de parte del ministro de Educación ha sido cuando él nos dice que nosotros como papás nos victimizamos ante la pobreza de los padres y madres de familia, cuando no es prácticamente así. Nosotros necesitamos de que ellos hagan conciencia y vean realmente y abran los ojos a la pobreza que en estos momentos la gente atravesando. Cuando nosotros hemos tenido la reunión, inclusive él dijo de que habíamos sostenido una reunión más de 5 horas hablando de pensiones, cuando nosotros no habíamos tocado el tema de pensiones, porque en esos momentos ni siquiera nos correspondía a nosotros hablar como colegios fiscales de convenio, no tocábamos el tema de pensiones.
Nos ha molestado bastante como padres y madres de familia lo abusivo y mentiroso prácticamente que es este señor, y de que un día sale a la prensa y levanta inclusive mi nombre con falsos, ¿no? Y entonces esa es realmente la molestia de muchos papás y de mamás, que este señor se ha atrevido a decir de que nosotros habíamos tenido acuerdos con él y al día siguiente salíamos con otra cosa que era totalmente falso. Entonces eso es de esperar de una autoridad que sea tan mentirosa, que es el rechazo de nosotros como padres y madres de familia, de que un día diga una cosa, al día siguiente nos salga con otra, que felicite a padres de familia y que diga que en el área dispersa los papás pueden comprar hasta 2, 3 computadoras. Sí, puede ser de que haya familias que realmente tengan la capacidad y obviamente el económico para brindarles esa seguridad estudiantil a sus hijos, pero se ha olvidado de aquellos en los que no tienen ni siquiera zapatos para ponerse. Nosotros hemos podido ver que ni siquiera zapatos tienen esos niños, y de que da pena verlos, de que inclusive ahora tengan que estar ellos viendo la posibilidad, ¿no? De que nos decían los papás, estamos tomando agua endulzada con mote de mañana al mediodía y en la tarde. Imagínense esas familias que tengan que comprarse las megas, por más que digan que es 1.60 o que es 2 bolivianos, eso es falso, es mentira. Entonces es lamentable cuando una familia nos dice, doña Flor, hoy día mi almuerzo ha sido una sopa con cebolla y zanahorias y no hemos tenido más que llenar ni siquiera papa. Entonces es penosa la situación de muchas familias y de que ellos no consideren en este tema y que inclusive digan, y más todavía, ¿no? Cuando vemos que no hay empatía de los mismos padres de familia, cuando el papá se queja y dice no puedo comprar las megas, y los otros inclusive son sujetos de bullying de los mismos padres de familia por esta situación, y de que molesta muchas veces la actitud de estas personas, pero es lamentable porque son, ¿cómo le puedo decir, no? Que estarían escuchando más al ministro de Educación, pero no así viendo y condoliéndose de las personas que prácticamente no tendrían la pena de ver a niños que no pueden acceder a educación. Y para nosotros realmente nos da pena, nos duele, y se ha llorado cuántas veces, pero lastimosamente este ministro no se ha condolido, y menos la presidenta. Nuestras propuestas han sido prácticamente trabajar en equipo con los diferentes sectores. Se ha pedido equipamiento, se ha pedido internet gratuito para que podamos nosotros como papás poder quizás llevar de alguna manera y poder llegar a la mayoría de los estudiantes a nivel tanto de la zona urbana, y donde no se pueda, inclusive en el área dispersa, de ver, inclusive le habíamos pedido al ministro de poderse sentar, de poder analizar conjuntamente con los diferentes sectores, como ser con los profesores del área dispersa, y que quizás sentándonos ambos con las diferentes autoridades, que haya inclusive que sea una reunión interinstitucional donde podamos dar solución de alguna manera, de ver de qué manera se puede llegar hasta el último rincón del campo, ¿no? Para que nuestros hijos no se queden sin educación, que tenga que formar parte Estado, gobernaciones y municipios. Se le ha planteado de esta manera al señor ministro, pero prácticamente ha hecho oídos sordos, y como vemos, estamos a estos momentos sin nosotros poder acceder en el área dispersa en educación. Se ha olvidado de que Caraparí, Entre Ríos, Patcaya, Uriondo tenemos, solamente son 3, 4 unidades educativas, hasta inclusive 2 le puedo hablar de Patcaya, que son urbanas, las demás son todas rurales. ¿Cómo llegamos a estos estudiantes? ¿Cómo podemos dejar nosotros de lado a estos estudiantes y cerrar los ojos y decir, bueno, ya que pasen los que tengan, y los que no tengan, que se queden sin educación, ¿no? Entonces, esa es la preocupación de nosotros como papás, de que vemos de que prácticamente la educación es para todos, o para que se frene ahí también, ¿no? Muchas gracias por sus palabras a Florencia Iraola, y vamos a darle la palabra ahora también al exministro Roberto Aguilar para sus complementaciones y también propuestas. ¿Cómo salimos de la crisis? Tiene la palabra, exministro. Muchas gracias. Lo que es innegable, y para ir ya directo a los temas de las propuestas, es bien importante que volvamos a repasar los elementos que nos tienen en este momento debatiendo qué hacer para reiniciar clases. Y el primer elemento es ese. Imagínense que estamos discutiendo qué hacer para reiniciar clases en el sistema educativo fiscal, fundamentalmente, a cerca de 3 meses y medio de lo que fue la suspensión de clases. Bolivia es el último país en adecuarse a los sistemas de adaptación frente a la pandemia, y eso es un tema dramático. Segundo elemento, tenemos que recordar que no estamos definiendo
el futuro de la educación ya por años. Estamos definiendo la situación de emergencia que estamos enfrentando por el tema de la pandemia. Y el tercer elemento que creo que es importante es que necesitamos darle una mirada por momentos. Un momento corto, que es el inmediato, el momento a mediano plazo, que es 2020-2021, y el elemento de largo plazo, que nos va a llevar a por lo menos los próximos 5 años para poder remontar lo que esto nos ha producido, esta pandemia nos produjo a nivel de la educación y que es mundial. Entonces, no olvidemos esos 3 elementos, porque si perdemos la vista de eso, comenzamos a definir aspectos que de repente ya no vienen al caso, como lo está haciendo el ministro, un calendario que está totalmente desorganizado y que no tiene ninguna vinculación con la realidad, o estamos definiendo acciones que nos van a llevar años cuando la situación que queremos resolver es, esperamos, de meses. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo primero es abrir los espacios de diálogo y consenso. Si no se escucha a los actores educativos, a maestros, se escucha a padres y madres de familia, no se dialoga con los diferentes componentes que están vinculados a la sociedad, no vamos a poder resolver nada. Y por lo tanto, el primer elemento es el diálogo, y de ese diálogo que salga consensos. ¿Qué debe consensuarse? Lo primero, un plan. Imagínense, hasta ahora no tenemos un plan, tenemos un decreto que reglamenta las modalidades de atención. Tenemos reglamento específico que reglamenta las modalidades, pero el plan es lo que nos permite mirar los diferentes momentos que estamos viviendo y que vamos a vivir de aquí a un mediano tiempo o un largo plazo. Una vez que definamos el tema de los consensos, necesariamente hay que definir las fases de ese plan. Uno es el 2020, ¿qué hacemos con el 2020? Y el otro paso es ¿qué hacemos con el 2021? Porque surge una posibilidad de que sobre la base de la propuesta de los maestros, que tienen varias variantes, pero que en general lo que intentan es generar una condición para universalizar el retorno a clases, sea por módulos, sea por bimestralización o semestralización del calendario, es adecuarlo a la situación de emergencia. Por lo tanto, hay que ver, una posibilidad es este año hasta diciembre o hasta el enero del próximo año, tratar de ganar un tiempo de oro en el contexto de la educación. Segundo, una segunda posibilidad, y lo planteo como opción, es que se trabaje en 2 momentos. 2020 se lo recupera hasta algunos meses más del 2021, sacrificando el 2021 una parte y se hace condensación y dosificación de los contenidos para el 2021, tratando de complementar de manera planificada estos 2 momentos. Teniendo estas fases, hay que consensuar el calendario, no hay otra, no se puede imponer desde el ministerio, hay que consensuar un calendario real. El tema del currículo, los profesores saben, doña Florencia también, ¿qué ha hecho el ministerio? Directores departamentales, hagan consultas de dosificación, los departamentales a los distritales, directores de unidades, y los directores de unidades han pasado a los maestros de base de cada unidad. Cada uno ha retornado, pero imagínense el volumen de información. Al final no han procesado lo que los maestros han propuesto y simplemente lo han dejado así y han establecido una reglamentación impuesta. La dosificación, hay que establecer qué materias se van a dar, qué asignaturas y qué no, qué contenidos se van a hacer y cuáles no. El tema de la dosificación es un tema de consenso en los niveles de coordinación superior, sobre la base de la materia técnica. Y termino con, una vez que se tenga esto, recién se puede definir las modalidades. El ministerio está al revés, a definir las modalidades y recién va a definir el tema de dosificación curricular y recién va a definir los mecanismos para poder implementar eso. Imagínense, si no se tiene al maestro y a la maestra en el contexto de un pleno consenso
en torno a lo que se ha acordado, lo que va a suceder es que va a haber disparidad de criterios y cada uno va a tratar de hacer lo que puede, que es lo que el ministerio ha planteado ahora. Por eso es que es muy importante el de partir del consenso y en la parte operativa también tener el consenso, porque eso es lo que va a permitir que sea realmente efectivo el salir de esta emergencia. Y ya para la parte de regular, las etapas normales, obviamente se va a tener que tener otro momento de planificación. Yo les quiero agradecer también muchísimo a todas y a todos. No se retiren, por favor, a nuestros invitados. Quisiéramos que se despidan del público que ahorita está presente a través de la conexión en línea. Su despedida y su mensaje final, profesor Rolando Ameller. Bien, muchísimas gracias, Rubén, por la invitación. También a los compañeros Adrián, Florencia, Roberto, por ser parte de este análisis. Obviamente, este no es el final. Deben abrirse estos espacios. ¿Para qué? Para que la población entienda cuál es la realidad de la educación boliviana. Obviamente en este momento es muy corto el espacio para poder expresar todo el proyecto que tenemos como maestros urbanos a nivel nacional. No lo vamos a poder conseguir en este momento porque ese espacio justamente, Rubén, amigos que nos están viendo a través del canal, es que ese espacio es lo que necesitamos para poderlo discutir en las mesas de trabajo en el Ministerio de Educación, y eso es lo que hemos pedido hace mucho tiempo. Un abrazo, Rubén, y muchas gracias por todo. Que les vaya muy bien y cuídense mucho. Bien, tenemos problemas en la conexión con Rolando. Le agradecemos por su presencia, por habernos acompañado en este encuentro. Su despedida, profesor Adrián Romero, sus últimas palabras, su mensaje final, su despedida. Su micrófono está cerrado, profesor Adrián. Ahora sí. De igual manera, compañero Rubén, quiero agradecer infinitamente por este espacio, por esta oportunidad. Es una primera experiencia esto que se llevó hoy, y nosotros los maestros rurales, como dije yo, estamos en pie de lucha por una educación pública, fiscal y gratuita, donde todos tengamos acceso a educación en nuestro querido país, Bolivia. No queremos y estamos en contra. Posiblemente está en puertas la privatización de la educación y eso no lo vamos a permitir. No queremos educación para unos cuantos, queremos educación para todos, una educación inclusiva, una educación descolonizadora. Es lo que queremos nosotros, donde nuestros niños, jóvenes, señoritas, niñas, todos, hasta en los centros de educación alternativa, tengan acceso, un día sean diferentes y sigamos llevando adelante el cambio en nuestro país. Entonces, no queremos también una educación mercantilista, que solamente entregando la educación a empresas privadas o a transnacionales. No queremos esto. Por esa razón, esperando de que tengamos ya de repente más adelante una luz al final del túnel, no perdemos las esperanzas, pero la próxima autoridad que venga sea una autoridad que realmente conozca la educación, sea una autoridad que comprenda los problemas que hay tanto en las ciudades, en los centros poblados, en las comunidades más alejadas. Dicho esto, un saludo cordial a todos quienes nos han seguido por este medio
a nivel nacional. A ustedes, compañeros, al exministro, un gran saludo. Será hasta otra oportunidad. A la señora Flora, también, de igual manera, allá en la tierra andaluz, Tarija. Un gran saludo a la señora representante de los padres de familia. Usted, compañero profesor, representante de los maestros urbanos, de igual manera, un gran abrazo. Hasta cualquier día, será pues hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Dios los bendiga y los proteja siempre. Muchas gracias a la participación del profesor Adrián Romero desde San Julián. Ahora le damos las palabras finales, la despedida, su mensaje final a Florencia Iraola. Muchas gracias, licenciado Rubén, por invitarnos a estar aquí en este panel que pocas veces nos toman en cuenta, pero agradecerles por tomarnos en cuenta como padres y madres de familia, agradecer a los profesores, al exministro también por estar aquí. Y bueno, nuestro mensaje es para nuestros papás prácticamente, ¿no? De que muchas veces nos tildan de que nuestra lucha es política, pero eso decirles, ¿no? De que no es nuestra lucha con tinte político, más bien nuestra lucha es por aquellos niños que no tienen que comer hoy en día, que la mamá tiene que elegir entre darles de comer o prácticamente comprar las megas para sus hijos. Tenemos familias de que están hoy decidiendo cuál de sus hijos estudia y cuál no, porque estamos con varias familias que van a retirar a sus niños. Eso es lo que nos apena a nosotros prácticamente. Le pedimos al papá que sea un poquito más empático, que tenga un poquito más de, quizás de fortaleza y de seguir adelante también, que nos apoyen en esta lucha que no es solamente para nuestros hijos, sino que es para todos los estudiantes a nivel Bolivia, de todos los rincones de nuestra Bolivia, y de que se den la solución y que lleguemos realmente a tener y a lograr la educación gratuita que siempre hemos tenido y que esperemos de que esta manera se vaya a dar de igual manera y de que no tengamos niños perjudicados en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencia Iraola, por su participación. Ahora le damos la palabra, su despedida y mensaje final al exministro de Educación, Roberto Aguilar. Bueno, primero saludar y obviamente desear que el esfuerzo y el sacrificio que están haciendo los maestros rurales en una marcha desde casi Oruro, los maestros urbanos también, una huelga de hambre, los padres y madres de familia, a la cabeza de doña Florencia, que sacrificaron su integridad física para poder exigir ser escuchados y que lamentablemente hasta este momento no se da. Estos esfuerzos esperamos que se puedan concretizar. Algo que nos une a todos. Seguramente sacarán de que el tema es político y eso nos une. No, en este contexto, con diversidad de criterios, con independencia de los sindicatos, con mi posición que es conocida, algo que nos unifica es el que consideramos la educación un derecho de todos los pueblos, de todos los seres humanos. Consideramos la educación como algo que no debe ser limitado bajo ninguna circunstancia, ni por condiciones de edad, ni por condiciones de región, por nada. Y que el Estado tiene una obligación y es el de responder dentro de los contextos de lo que dice la Constitución y la ley y obviamente lo que la voluntad y el espíritu definen. Creo que esto es uno de los elementos más importantes. Nos une el interés por tener que la educación no se levante ni se prive a nadie. Por ello es que saludamos también las posiciones que han esclarecido que los maestros no están contra la educación virtual y esa es creo que es una especie de cortina que se quiere poner a la lucha que están llevando adelante. Los padres y madres de familia no se oponen a la educación virtual. Lo que están demandando todos, y yo me incorporo a ello, es que todos tengan el derecho a la educación, todos. En las condiciones de emergencia hay que saber responder y en las condiciones normales y regulares también. Pero el tema ahora obviamente es cómo hacemos que eso se universalice. En el mundo lo han hecho, hay posibilidades, es cuestión, y esa es la base de todo, dialogar, consensuar y trabajar conjuntamente porque entre todos se va a hacer efectivo. No hay eso, no se va a poder efectivizar nada.
Un gran abrazo, doña Florencia, un gran saludo y a través suyo a todos los padres y madres de las juntas nacionales y de los consejos educativos. De igual manera al profesor Rolando Ameller y al profesor Adrián Romero. Y a ti, Rubén, un gran abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos nuestros invitados. Esperemos que este espacio haya contribuido a todos los que nos están acompañando por el Internet. Y a nombre del colectivo Abelinos nos despedimos hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Bueno.